En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Justino, mártir. Está considerado el primer apologeta, el primer defensor de nuestra fe, en su caso, sobre todo ante los paganos que no solamente perseguían a los cristianos entregándoles a las fieras y al martirio, sino que también se burlaban de ellos diciendo una gran cantidad de calumnias. San Justino es el primero que intenta razonar con los paganos y presentar nuestra fe de una forma racional y no solamente aludiendo a la experiencia del Espíritu. Es el primer apologeta, el primero que dialoga de una manera intelectual con el mundo pagano. En cuanto al Evangelio de hoy, creo que lo interesante aquí es la cuestión de la autoridad. De hecho, es lo que le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Autoridad no es lo mismo que poder. A veces podemos confundirlo en el lenguaje habitual, ¿no? Pero autoridad hace referencia a la autoridad moral. Esta persona tiene autoridad, tiene prestigio, tiene la capacidad de decir esto, quizá no tiene poder. A veces el que tiene poder no tiene autoridad y necesita la fuerza para imponerse. Y el que tiene autoridad moral, no tiene poder y solamente es su prestigio, la importancia de su figura, de su persona, lo que hace que sus enseñanzas sean seguidas. No porque tenga que obligar a nadie a seguirlas, sino porque él mismo se convierte en su mejor argumento. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Él lo sabía. Su autoridad es la autoridad de Dios. Él es Dios. Es el Dios hecho hombre. Esa es la autoridad de Jesús. Y aquellos estaban desconcertados, los judíos, los fariseos, que estaban desconcertados porque se atrevía a criticar, a corregir, por ejemplo, a Moisés, nada menos que a Moisés, en un asunto además tan sensible como era la cuestión del divorcio, rechazando y prohibiendo el divorcio. O en otros asuntos también muy importantes, la venganza. La venganza estaba estipulada en la religión judía, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús, en cambio, hace saltar por los aires esta ley del talión y dice que hay que incluso amar al enemigo y no solo perdonarle. Y así otras cosas, que el trato con la mujer. Nuestro Señor va a hacer grandes cambios en profundidad en esa religión que habían recibido desde la época de Abraham. Estos cambios los hace porque puede hacerlos, dado que Él es Dios, Él es el supremo legislador. Y lo que había establecido, por ejemplo, Moisés, es algo que también venía de Dios, pero que había quedado manipulado y de alguna manera empañado con el paso del tiempo. Por eso Jesús les dice en uno de los momentos que Moisés permitió el repudio por la dureza de vuestro corazón. Les dice Jesús, pero en principio no era así, y hace referencia al libro del Génesis. La autoridad de Jesús es que Él es Dios.
Él tiene autoridad. No tenía poder, no tenía las legiones romanas a su servicio o los soldados del templo a su servicio. Tenía la autoridad de que Él es Dios. Y el hecho mismo de que Él se atreva a corregir nada menos que a Moisés, que era el más grande legislador del pueblo judío, eso significa que Él es consciente de que está por encima de Moisés. También lo dice, desde aquí hay uno que es más que Salomón, llega a decir en un momento, siendo Salomón el modelo supremo de sabiduría para los judíos. Aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Moisés. Y cuando en la transfiguración quiere dar un testimonio ante aquellos tres discípulos selectos, Pedro, Santiago y Juan, un testimonio de su divinidad, aparece Moisés y aparece Elías adorándole. Cristo es Dios, esta es su autoridad, Cristo es Dios. Las palabras de Cristo son palabras de Dios. Es que nunca, pase lo que pase, debemos dejar de creer en esto, de tener esto permanentemente presente en nuestra vida. Son palabras de Dios. Pero apliquémoslo a casos concretos, a las cosas que están en debate hoy en día. El tema del divorcio, lo acabo de citar. Es Jesús el que dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Son palabras de Dios. No es la palabra de un hombre sujeto a su cultura, empezando por el hecho de que su cultura era divorcista y él va en contra de su cultura. No sé cómo tienen la osadía, el valor de mostrar hasta tal punto su ignorancia al decir que Jesucristo estaba sometido a su cultura, cuando en eso y en tantas otras cosas iba en contra de su cultura. Pero en todo caso, es que es palabra de Dios. Es que por muchos curas que busques, obispos o quien sea, que te digan que puedes comulgar estando conviviendo y teniendo relaciones maritales con una persona casado civilmente o simplemente convivientes. Y por mucho que te lo diga quien sea, es Jesús, que tiene más autoridad que ese quien sea, el que dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y lo mismo la mujer. No podemos ir contra Jesús. Y nadie en la Iglesia, subrayo la palabra nadie, nadie en la Iglesia está por encima de Cristo. Nadie, nadie. No es este el único caso. Es verdad que nuestro Señor no habló del tema de la homosexualidad, pero habló de ello claramente San Pablo. Naturalmente estaba refiriéndose a los que ejercen la homosexualidad en el sentido pleno, ¿no? Bueno, pues San Pablo dice claramente que eso, las personas que hacen eso, junto con otras personas, los adúlteros, los corruptos, no entrarán en el reino de los cielos, si no están arrepentidos, obviamente. Esto no es palabra de Jesús, pero es palabra de Dios. O borramos a San Pablo y echamos sus cartas a la basura, o tenemos que seguir y escuchar a San Pablo y tener en cuenta que a través de él nos ha venido una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo. Y así lo demás. La autoridad de Cristo, la autoridad del Señor y de su palabra, la autoridad de lo que está en el Nuevo Testamento, no puede ser discutida por nadie. Nadie está por encima de Dios en la Iglesia Católica, nadie. Podrás buscar 1.000.000 de curas, que no los hay, que te digan lo que tú quieres escuchar, pero en el fondo de tu conciencia sabes bien que estás obrando mal. Podrás escuchar autoridades importantísimas que te digan lo que te conviene oír, pero siempre habrá una voz en tu interior que te diga que eso que estás haciendo está mal hecho. Cristo es Dios. Escuchemos su palabra. Obedezcamos su palabra. Y si no podemos hacerlo, pues reconozcamos que somos pecadores,
y pidamos perdón con humildad y levantémonos cada vez que hay una caída, porque el Señor es rico en misericordia. San Justino, cuya memoria hoy celebramos, dio la vida por defender a Cristo y a su mensaje. Hoy quizá hay que dar la vida de otra manera, en algún caso incluso con la sangre, pero habitualmente de otra manera por lo mismo, defender a Cristo y defender a su mensaje. Por amor a Cristo, obedecer a Cristo. Que así sea.